Damos inicio entonces a nuestra actividad del día y ahora vamos a estudiar el tema del sistema trifásico. Entonces es un material que ya tengo preparado para que podamos tener una base teórica sobre el mismo. Vamos a presentar entonces el video que está grabado en la plataforma para que los que no puedan ver en vivo lo puedan ver en otro horario. Temas trifásicos, que va a ser el tema que vamos a utilizar para las prácticas siguientes de electricidad domiciliaria. Entonces paso ya a mostrarles, disculpen, paso ya a mostrarles la presentación que tengo y vamos a ir conversando sobre el mismo. ¿Qué tal? ¿Sale bien el sonido? ¿Se escucha? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, entonces acá tenemos el material de referencia. Vamos a ver, un ratito. Ahí está. Bueno, sistema trifásico. ¿Qué es el sistema trifásico? El sistema trifásico no es más que un conjunto de tres sistemas monofásicos, ¿no? Un conjunto de tres bobinas que en una circunferencia están distribuidos, separados, 120 grados una de otra, y en el proceso de generación de la corriente alterna, entonces generan sus valores separados en el tiempo, ¿verdad? O sea, que cuando una de las bobinas tiene un valor nominal determinado, al mismo tiempo las otras dos tienen otros valores. Eso ocurre porque el inductor que gira, que está en el eje en la máquina grande, va generando, debido a su rotación y a la separación que tiene respecto a las bobinas, un diferente valor de tensión inducida en cada una de ellas. Es decir, cuando está más próxima una de las bobinas, genera mayor tensión en esa bobina y al mismo tiempo está más alejado de otra y tal vez más alejado aún de la otra. Entonces, la tensión generada tiene valores diferentes que podemos ir viendo en los siguientes gráficos para interpretar mejor. Acá se puede ver en el gráfico la forma de onda del sistema trifásico, que simplemente son las ondas generadas por cada una de las bobinas, y lo que se ve ahí es que simplemente hay una separación, un desfasaje en el tiempo. En este caso, un desfasaje mecánico, primeramente mecánico, ¿verdad? Por la disposición de las bobinas
disposición de las bobinas. Disposición de las bobinas en el generador, que son 120 grados mecánicos. Acá también tenemos otra forma de visualizar y entender cómo está constituido el generador trifásico. Y también podemos ver en el gráfico cómo se va generando cada una de las tensiones. Normalmente en un generador trifásico tenemos un inductor, una bobina inductora, que es el que produce el campo inductor, que normalmente está en el eje en las máquinas grandes, y alrededor, en la parte estática, están las bobinas. Entonces, con el movimiento del eje, ya se genera tensión en cada una de las bobinas en forma independiente. Y con la separación de 120 grados entre una y otra. Bueno, acá podemos ver eso mismo. Podemos ver acá que con solo introducir una energía mecánica que haga mover ese rotor, ¿no?, la parte que está en el eje, se logra una inducción magnética en cada una de las bobinas. Ahí se puede observar ahí en el eje un bobinado, sería el bobinado del inductor, que debería tener como mínimo un par de polos. Entonces, dependiendo de la cantidad de polos también, se podría reducir la velocidad necesaria para generar una determinada frecuencia. Si se tiene solamente un par de polos, se debería de girar a aproximadamente 3000 RPM para generar 50 Hz. Sin embargo, si se tiene más polos, por ejemplo 4 polos, entonces se puede reducir la velocidad de giro del rotor a 1500 revoluciones. Y así sucesivamente, a medida que se dispone de más polos inductores, entonces se requiere que el eje gire a menor velocidad para generar la misma frecuencia. El bobinado trifásico, así como se observa acá en forma didáctica, son 3 bobinas. En realidad, esto normalmente no se construye solamente de esta forma, ubicando una bobina en cada lugar, sino que se hace un bobinado distribuido, pero manteniendo ese desfasaje de 120 grados una de otra. O sea, acá se coloca una bobina al lado de la otra, al lado de la otra, y esto se repite sucesivamente hasta completar la serie de bobinas. Entonces, la serie de bobinas siempre están en 120 grados de desfasaje mecánico por un lado, y eso ocasiona un desfasaje eléctrico también de 120 grados. Acá se puede ver también otra, ya con un esquema, ¿verdad?, cómo están las bobinas dispuestas. A cada una de las bobinas del generador trifásico se le llaman fases. Es por eso que siempre hablamos de fase cuando hablamos de corriente alterna. Fase R, fase S, fase T, ¿verdad? Sería 1, fase 2, fase 3. Y se puede ver cómo va generando cada una de ellas en forma independiente. Se ve que cada
par de borones de cada bobina que genera esta diferencia potencial, y en el tiempo se ve que hay un desfasaje con respecto a las generaciones de las otras bobinas. Bueno, cada una de las bobinas entonces se la denomina fase, y hay dos conexiones posibles que se puede realizar en un bobinado trifásico. Desde el punto de vista del alternador, que es el generador, se puede conectar en estrella o en triángulo. Acá podemos ver ambas conexiones, estrella y triángulo. En el caso de la conexión estrella, podemos ver que uno de los borones de cada bobina se interconectan entre sí a un punto común, y de ahí sale la conexión que conocemos como el neutro. Y tenemos también los otros borones libres de cada bobina, que serían las fases. Entonces ahí tenemos el famoso sistema trifásico tetrafilado, ¿verdad? R, S, T y N, que es el sistema que utiliza la ANDE para la distribución en baja tensión. Eso ya sería desde el punto de vista ya de la conexión de los transformadores, ya que reducen a la tensión de uso doméstico, ¿verdad? Sin embargo, para la transmisión de la energía, de tal forma a reducir el costo de la transmisión, se utiliza la conexión triángulo. En la conexión triángulo no disponemos de conductor neutro. Se interconecta en forma alternativa, ¿verdad? Uno a condición de otro, uno a continuación de otro. Sucesivamente, la primera bobina, a continuación con la segunda, a continuación con la tercera, formando esta figura que justamente le da el nombre a la conexión, que es el triángulo. Y de los vértices tenemos la tensión de salida que se usa para transmitir la energía. Entonces, acá se ahorra un conductor. Su característica también se puede evidenciar, ¿verdad? Acá la tensión de cada bobina es la tensión de transmisión, la tensión de cada bobina, ¿verdad? Sin embargo, acá en la conexión estrella, acá se puede ver que hay una conexión serial entre dos bobinas. Quiere decir que acá se va a sumar, desde el punto de vista del generador, estamos hablando del alternador, se va a sumar vectorialmente la tensión de estas dos bobinas en un factor raíz de 3. Por ejemplo, si estas bobinas generasen 220 voltios, la tensión de transmisión acá en estrella sería 220 por raíz de 3, que sería el otro 80. Sin embargo, en triángulo, la tensión de la bobina ya es la tensión de la línea. Entonces sería simplemente 220, ¿verdad? Entonces, esa es su característica. En estrella podemos ver que la corriente de la bobina sería la corriente de la línea. O sea, la corriente de la bobina sería la corriente de la fase. Entonces, la corriente de la fase sería la de la línea, y la tensión de la fase, sin embargo, se suma con la otra fase, y por lo tanto la tensión de la línea sería la tensión de la fase por raíz de 3, que es la constante justamente del sistema trifásico. En triángulo, la tensión de la fase es la misma que la de la línea. Acá se puede ver que la línea tiene la misma tensión, que está en paralelo, ¿verdad? Y hay una sola conexión. Sin embargo, la corriente en el sistema trifásico de la línea es diferente a la corriente de fase. ¿Por qué? Porque
En cada fase acá se suman dos corrientes en forma vectorial y también con la constante raíz de 3. Quiere decir que la corriente de línea equivale a la corriente de fase por raíz de 3. Esa es la característica de la conexión triángulo. Entonces, esas tensiones y esas corrientes justamente reciben esos nombres: tensión simple o de fase, corriente simple o de fase, y tensión compuesta o de línea, o corriente compuesta o corriente de línea, ¿verdad? Y hay un factor raíz de 3. En el caso de la conexión estrella, entonces, la tensión de línea es mayor desde el punto de vista del generador. La tensión de línea se halla multiplicando la tensión simple o de fase por raíz de 3, y la corriente es la misma, la de fase es la de la línea. En el caso de la conexión triángulo, sin embargo, la tensión de fase es igual a la tensión de línea y la corriente es la que se multiplica por raíz de 3 y se halla la tensión de línea. O sea, eso es lo que tenemos que prestar atención para resolver los problemas que se presentan a continuación. Entonces, acá podemos ver la demostración justamente de dónde sale ese, una demostración matemática, ¿verdad? En donde se suma esta tensión con este vector invertido, ¿verdad? Sería esta tensión, ¿verdad? Y entonces acá se halla este ángulo que sería, si esto es 120 grados y estos son iguales, entonces sí o sí esto es 30 y 30, y resolviendo este triángulo, ¿verdad? Coseno del ángulo cateto adyacente, que es este lado, que es el total dividido 2, dividido la hipotenusa, que es este, y el despejado resulta en este valor, este sobre 2, que es coseno de 30. Entonces, despejando finalmente resulta de que la tensión compuesta, la tensión de línea, equivale a raíz de 3 por la tensión de fase o la tensión simple. Es una de las demostraciones que se puede hacer en forma gráfica, y eso se aplica ya a las diferentes fases. En una fase, pero también se aplica a la otra y a la otra fase, ¿tá? Entonces tenemos de la línea respecto al neutro tenemos 3 tensiones, ¿no? Tensiones de fase, y entre las líneas también tenemos 3 tensiones, que serían las tensiones de línea. En el sistema ANDE, por ejemplo, tenemos la fase denominada RST. Entonces, cada una de las fases R con respecto al neutro, S con respecto al neutro, T con respecto al neutro, entonces tiene 220 voltios nominales, ¿verdad? Con una variación de más o menos 20% que admite, o sea, que puede variar para arriba o para abajo. Eso es lo que admite según el reglamento del ANDE. Y la tensión en línea, que sigue entre la fase R con S, S con T, T con R, también son 3 tensiones de línea, que nominalmente debería tener un valor de 380 voltios, debería de ser, con la variación también más o menos 20%. Bueno. Conexiones. Ya desde el punto de vista del receptor, ya desde el punto de vista del uso de esa energía, entonces también se pueden hacer en esas dos conexiones, ¿verdad? O sea, que el generador se puede conectar en estrella triángulo para distribuir la energía, y también una vez que llega la energía al usuario, el usuario puede conectar su carga, su aparato, su máquina, su motor trifásico en 2 conexiones. También puede usar la conexión estrella o la conexión triángulo.
sea, tiene que entender cómo le llegaría la tensión a su bobina para usar una u otra conexión. Por ejemplo, si yo no sé cuál conexión usar, simplemente tengo que fijarme en la placa de los aparatos de las máquinas y veo, en el caso de motor, por ejemplo, veo cuál es la tensión, cuál es la indicación de la tensión. Y normalmente dice V igual a y da un valor de voltaje separado por una barra y otro valor. Por ejemplo, dice 220/380. Entonces, la menor tensión es la tensión que soporta la bobina. ¿Tá? En nuestro sistema trifásico, la tensión de la línea es de 380 voltios. ¿Tá? Entonces, si yo le conecto en conexión triángulo, en triángulo la máquina recibe la tensión de la línea. Quiere decir que si mi máquina es de 220/380, quiere decir que 220 es la tensión que soporta la bobina. Si yo le conecto en triángulo, va a recibir la tensión de la línea trifásica que distribuye la ANDE, que es 380, siendo que mi aparato solante soporta 220. Entonces, no se puede usar en conexión triángulo si la placa del aparato indica un valor mínimo de tensión menor a la tensión de línea del sistema eléctrico, que es 380 voltios. Pero, sin embargo, yo podría usar la conexión estrella de tal forma que esa tensión de línea de 380 se divida al estar en conexión serial. Conexión serial, se puede utilizar la conexión estrella para el caso en que la placa indica una tensión 220/380, o sea que es una tensión de la bobina de solamente 220 voltios. Entonces, esta conexión lo que hace es conectar en serie entre dos fases al bobinado, de tal forma que la tensión se divida vectorialmente en un factor raíz de 3. O sea que 380 dividido raíz de 3 es 220, entonces 220 voltios nos va a recibir la bobina. Y si la bobina soporta 220 voltios, entonces va a funcionar perfectamente. Sin embargo, si la placa del aparato indica una tensión 380/660 o simplemente indica 380 y nada más, quiere decir que la bobina soporta 380 voltios. Quiere decir que si conectamos en triángulo, la bobina recibiría 380 voltios, que es su tensión nominal. Entonces, si puede recibir los 380 voltios, entonces no hay problema de conectarle en triángulo. Ahora, ¿cuál es la dificultad si uno conecta una máquina que debe funcionar en estrella? Conecta en triángulo, recibiría una tensión por encima de la tensión nominal. Entonces, la máquina correría el riesgo de sobrecarga, sobrecalentamiento y podría quemarse. Sin embargo, si la conexión correcta es la de triángulo y se conecta en estrella, entonces simplemente la máquina recibiría una tensión menor a la tensión nominal y desarrollaría solamente 1/3 de su potencia. Entonces no le afectaría más que en tener menos potencia y con eso también menos corriente. Es la conexión que se utiliza justamente para realizar el famoso arranque estrella-triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos hacer el famoso arranque estrella-triángulo, la tensión de la placa del aparato debería ser 380/660
380/660 voltios. O sea, una máquina que indique una tensión 220/380 voltios no se puede realizar un arranque estrella triángulo. Se debe hacer un arranque directo en conexión estrella. Si la placa indica una tensión de 380/660 voltios, entonces se podría hacer un arranque estrella triángulo o también se podría hacer un arranque directo en conexión triángulo. Entonces la dificultad es que tienen que ver qué hay en la caja, no sé si se puso algo, si sacó algo. ¿Verdad? Bueno, controlen todo antes de entregar. Acá no me está conversando con los chicos. Bueno, entonces, el sistema trifásico puede ser de dos tipos, ¿verdad? Uno es equilibrado cuando la carga es equilibrada, cuando todas las bobinas del motor o del aparato, de la máquina, ¿verdad? La resistencia, son que vean a todo y vean con él, porque eso mismo necesitamos usar otra vez. Y te trajo otra hora, ok. Y mamá, ¿qué puedo cambiar con los chicos? Trajo que lo pongo. Va a traer. Estoy grabando. Que tú solucionado. Yo quiero que registren todo nomás lo que dan para poder recibir lo mismo, ¿entiendes? Ese tal vez no lleve. Tal vez no lleve ese, porque ese vamos a usar nomás. ¿Entendés? Solamente el... es pura... Los chicos acá. En fin, disculpa. Entonces, el sistema trifásico es equilibrado cuando la carga es equilibrada. ¿Cuándo es equilibrada? Es equilibrada cuando es un motor trifásico, entonces se supone que sus bobinas se construyeron por igual, ¿verdad? Entonces resulta que el consumo de las tres bobinas sería lo mismo. Entonces acá indica que todas las corrientes son iguales, el factor de potencia es igual de las tres bobinas, y cuando las corrientes son iguales, no retorna corriente por el neutro. Entonces, por ese motivo, una carga trifásica equilibrada no requiere de neutro. ¿Ah? Entonces, eso es lo que podemos observar en un motor trifásico. No tiene necesidad de conectarse el neutro, solamente las fases. Sin embargo, en un sistema desequilibrado, como es la instalación doméstica, residencial, industrial, donde hay diferentes tipos de carga que tenemos sobre cada línea, sobre cada fase. Entonces, muy difícilmente resulte igual la corriente, porque es casi imposible que coloquemos la misma carga sobre cada línea, ya que cada línea tiene diferente carga, diferente
consumo y por lo tanto las corrientes son desiguales, ¿verdad? Porque tenemos, por decir, tenemos sobre una línea, tenemos un aparato, una ducha de cierta potencia, sobre otro circuito tenemos otro aparato, sobre otro circuito tenemos luces, tomas, o sea, son cargas monofásicas que conectamos al sistema trifásico utilizando una fase diferente y eso hace que se desequilibre. Entonces las corrientes son diferentes, los factores de potencia son diferentes y la corriente del neutro existe, ¿verdad? Existe corriente del neutro. Por eso en el sistema de distribución trifásico existe el neutro, ¿verdad? Porque las cargas son desequilibradas. Lo que se procura es justamente hacer que se equilibre lo mejor posible distribuyendo las corrientes, distribuyendo las cargas y por lo tanto las corrientes de forma lo más equilibrada posible para que justamente la corriente del neutro sea menor y exija un conductor de menor capacidad también, obviamente. Entonces, con eso también ayuda a que la tensión se mantenga en buenas condiciones, que se mantenga estable, que haya menos pérdida, que haya menos caída de tensión, etc. Toda esa ventaja. Bueno, acá podemos ver cómo hallar la potencia total, que tenemos tres, activa, reactiva y aparente en un circuito con una carga en estrella equilibrada. Si la carga es equilibrada, entonces podemos usar una fórmula ya simplificada para hallar las potencias. Por ejemplo, si queremos hallar la potencia activa, la potencia de la parte resistiva de la carga, es simplemente raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea por coseno de phi, el factor de potencia. Si queremos hallar la potencia reactiva, que es la potencia de la parte reactiva de la bobina de la máquina, sería raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea por seno de phi. Si queremos hallar la potencia total, que se denomina aparente, S total, ST, multiplicamos raíz de 3, tensión de línea por corriente de línea. Así de simple. Cuando la carga es equilibrada, entonces estas fórmulas se pueden aplicar. Por ejemplo, cuando es un motor o una máquina. Y la impedancia en conexión estrella es igual a la impedancia en triángulo dividido 3. La tensión de fase que recibe en conexión estrella equivale a la tensión de la línea dividido raíz de 3. O sea que si mi línea es de 380 y mi conexión es estrella, la bobina recibe 380 dividido raíz de 3, que sería el famoso 220 voltios. Eso es lo que se hace. O sea, en el sistema trifásico nosotros, esta conexión lo que hacemos justamente, conectamos cada carga en forma equilibrada, vamos distribuyendo, conectando unas cargas sobre una línea, otras cargas sobre otra línea, otras cargas sobre otra línea, y usamos un neutro común, que normalmente es una barra, así como ya estamos usando en las prácticas, una barra de neutro, y ahí van conectados todos, ¿tá? Y de ahí se conecta al neutro del sistema. Esa es la forma de conectar. Entonces, por más que esté conectado, cada uno de ellos a diferentes fases, cada uno de ellos entonces
cada uno de ellos se conecta a diferentes líneas y mientras esté el conductor neutro acá conectado, cada una de las cargas va a recibir 220 voltios. El problema es que en esta conexión que nosotros usamos, el neutro es el que realiza el equilibrio para que las cargas reciban la tensión nominal de 220 voltios. Si por algún motivo este neutro se desconecta, entonces queda en conexión serial estas bobinas y dependiendo del valor de cada una de ellas, de los grupos de cargas que están acá, grupos de carga, acá podemos tener en esta fase, por ejemplo, podemos tener luces, tomas, ventiladores, así. Acá en el otro podemos tener californios, duchas, termo. Acá en el otro podemos tener aire acondicionado, cosas así. Y otros, ¿no? Entonces, los grupos de carga van a tener una impedancia, ¿no?, total, cada uno de ellos. Si hay desconexión del neutro, entonces esto queda en serie. Y dependiendo de su valor, entonces va a producirse una caída de tensión diferente en cada uno de ellos. Donde haya más impedancia, más tensión, y donde haya menos impedancia, menos tensión. Entonces, ese es el riesgo que tenemos, ¿verdad? Y por eso justamente se procura de equilibrar esto, de tal forma que por más que el neutro no esté presente, al estar equilibrado esto funcione como una máquina trifásica equilibrada, ¿verdad? A pesar de que las cargas son desequilibradas, si se balancea esto, entonces no ocurre mayor peligro, ¿verdad? La diferencia de tensión que va a ocurrir ahí no va a ser tanto que dañe, ¿verdad? Sin embargo, si hay mucho desequilibrio y hay problemas con esta conexión, con el empalme del neutro en el sistema o en alguna parte del circuito, o una desconexión, entonces eso hará que ocurran sobretensiones que pueden dañar algunos aparatos. Podría ser aparatos muy delicados que solamente admiten un cierto porcentaje de variación de tensión, entonces eso podría alterar. La corriente de la línea y la corriente de la fase son iguales. Entonces, si tenemos la tensión de la fase, dividimos por la impedancia de la fase, tenemos la corriente de la fase y ya es la misma que la línea. Así de simple. Ahora, cuando es desequilibrada la conexión, tenemos que hallar en cada una de las fases su potencia activa y su mano. También en cada una de las fases su potencia reactiva y su mano. Quiere decir que tenemos que hallar 3 potencias activas, 3 potencias reactivas y hacer una suma vectorial para hallar la potencia total o aparente. La potencia activa podemos usar cualquiera de las fórmulas de potencia, por ejemplo, I cuadrado por R, que es resistencia, y la resistencia es la impedancia por coseno de phi. Y cuadrado por R y por 3 otra, ¿verdad? Sí, o sea, y cuadrado por R y sumar los 3 más bien, ¿verdad? Porque y cuadrado por R de esta fase tal vez no sea la misma que esta y tal vez no sea la misma que esta. Entonces, y al cuadrado por R, pero de cada una de ellas, ¿no? Y para la potencia reactiva, entonces, y al cuadrado por X, ¿verdad? X es Z por seno de phi, y también de cada una de ellas, y sumar los 3, y luego hacer una suma vectorial que sería por Pitágoras, ¿no? Potencia activa total al cuadrado más potencia reactiva total al cuadrado y raíz. Y esa es la potencia total o aparente.
La potencia total o aparente sería la potencia con la cual se dimensionan los generadores, así como los transformadores. Si uno va a comprar un generador, compra por potencia total o aparente, en kVA. ¿Verdad? Lo mismo si uno compra un transformador, lo mismo. Transformador y generador, entonces, uno compra por potencia total o aparente. Se compra en kVA, 5 kVA, 10 kVA, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 800, 500, 1000, así. Todo en kVA, potencia aparente, potencia total. Conexión en triángulo. Ya podemos ver la conexión en triángulo, entonces. Su característica es la tensión de línea es igual a la tensión de fase y la corriente de línea equivale a la corriente de fase por raíz de 3, una suma de dos corrientes acá en el vértice, ¿verdad? Entonces esto es mayor. Entonces, si es equilibrado, las fórmulas son iguales que en estrellas, ¿verdad? Con la diferencia que los valores de tensión de corriente van a variar, ¿verdad? P total, potencia total activa, raíz de 3, V de línea por I de línea por coseno de phi. U total, potencia total reactiva, raíz de 3, V de línea por I de línea por seno de phi. Y potencia total o aparente, raíz de 3, V de línea por I de línea. Entonces, así de simple se puede hallar cuando es equilibrado. La corriente de la fase, si es que tenemos la corriente de la línea como dato, sería la de la línea dividido raíz de 3. Y la tensión de la línea equivale a la tensión de la fase. Si la carga en triángulo está desequilibrada, igual que la conexión estrella, deberíamos calcular la potencia activa y reactiva 1 a 1, 3 veces y luego sumar. Entonces la misma fórmula, I cuadrado por R, que sería Z por coseno, para la potencia activa de cada uno. Hallamos los tres y sumamos la potencia reactiva y al cuadrado por R, que sería Z por seno de phi. Entonces ahí hallamos las tres potencias reactivas, sumamos y tenemos los totales: activo P total, reactivo Q total, activo desde la parte resistiva, reactivo desde la parte inductiva, que sería la característica de los motores eléctricos, y la potencia aparente sería la suma vectorial de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, raíz. Entonces ahí tenemos la potencia total. ¿Está? Bueno, entonces estas son las características que tenemos que tener en cuenta para resolver circuitos trifásicos. Acá tenemos comparaciones de las conexiones, las ventajas e inconvenientes. En el caso de la conexión estrella tenemos como ventajas intensidad más pequeña, diámetro de los hilos menor, menor peso, menor pérdida por efecto Joule, menor costo de las líneas al presentar menor diámetro. Con una línea tenemos dos tensiones, la de línea y la de fase. En estrella hay dos tensiones. Inconveniente, aisladores más grandes, pues tenemos más tensión ahí, ¿no? Más tensión de línea, 3 fases más neutro, más hilos, ¿no? Más hilos. Y la conexión triángulo, ventaja es, los aislantes son más pequeños, ahorro económico. Basta con 3 hilos, ahorro de un solo hilo. Lo que habíamos dicho ya, ¿verdad? Neutro no hay, un hilo menos, ¿verdad? Entonces en kilómetros entonces, se ahorra porque menos aislante y menos conductor y menos peso y menos estructura y todo. Eso, ¿verdad? Desde un punto de vista, ¿verdad? Inconvenientes, intensidad mayor en la línea, claro, se suman triángulos las corrientes. Diámetro de los hilos mayor, hay mayor intensidad, más grueso tiene que ser los cables. Peso mayor, al ser de mayor diámetro, el peso debería ser mayor, ¿verdad? Más caras las líneas por entrar en pesos mayores los cables. Y pérdida por efecto Joule mayores, donde se aumenta las corrientes.
Entonces hay que ver de qué punto de vista está analizando, desde el generador o desde el punto de vista de la carga del consumidor. Acá tenemos unos ejercicios, por ejemplo, donde nos da como dato la potencia de un motor trifásico, su factor de potencia y la tensión. 10 kilovatios la potencia, factor de potencia 0,75 y la tensión es 400. Entonces pide calcular la corriente de la línea y las potencias reactiva y aparente, porque la potencia que está en kilovatios es activa. Está la fórmula de potencia activa. H de línea por coseno de phi. Entonces acá se despeja la corriente y pasa dividiendo H de línea por coseno de phi. Nuestro dato es 10.000 vatios. Radio 3 es constante, tensión de línea es 400 y coseno de phi es 0,75 acá. Entonces esto desarrollando da un valor de 19,25 amperios. La potencia reactiva se halla en la siguiente fórmula que ya habíamos visto. H de línea por I de línea por seno de phi. Entonces reemplazamos Radio 3 por I de línea 400 y de línea ya calculamos la I de línea 19,25 y seno de phi. Entonces para hallar el seno del ángulo primero tengo que hallar el ángulo. ¿Y cómo hallamos el ángulo? Y hacemos función inversa coseno, porque el dato que tenemos es factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo. Entonces hacemos función inversa shift coseno en la calculadora 0,75 y nos va a dar este ángulo. Y ahí sí aplicamos, ¿no?, para hallar el seno del ángulo, en este caso dio 41,41 y con eso nos dio el resultado de 8.821,5 var. Potencia reactiva se mide en var, VAR, volt ampere reactivo. Finalmente la potencia aparente es radio 3 de línea por I de línea, derecha de constante de línea 400 y de línea 19,25 y el resultado da 13.336,8 volt ampere, VA. Si es grande, se puede convertir esto a kV. En vez de 13.336,8 se puede poner 13,2368 kV. Dividiendo por 1000, entonces esto pasa a kVA, que es realmente la forma en que se normaliza la nomenclatura de las máquinas. Si queremos, por ejemplo, usar un generador o un transformador para proveer de energía a esta máquina, entonces deberíamos de comprar por el kVA que aparece aquí. ¿Está? O sea, la máquina es 10 kilovatios. Pero con este coseno de phi quiere decir que consume reactivo. ¿Cuánto consume? Consume 8.800 de reactivo y 10.000 de activo. ¿Y eso qué significa? Que requiere de un generador o un transformador que le pueda proveer una aparente total de mínimo, como mínimo, 13.336,8 volt-ampere. Puedo comprar uno de 14, de 15, de 20, de 30 kVA, sin problema va a funcionar. Lo que no sería correcto es comprar una máquina que tenga menos kVA de lo que indica acá, menos de 13.300, menos de 13.500, por ahí. Tendría que ser 14, tal vez no haya 14, entonces hay que comprar uno de 15 kVA. Hay que ver comercialmente cuál es el valor más próximo que se pueda comprar. Y bueno. Acá tenemos un ejemplo de conexión estrella en donde se halla las corrientes, ¿verdad? Teniendo la tensión de línea de 380, dividiendo por raíz de 3, se halla la tensión de fase que es 220, con la tensión de fase y la impedancia que es una resistencia de 10 ohm, la primera fase, de 5 ohm, la segunda, y 20 ohm, la tercera. ¿Está? Entonces, en este caso, este 10 es resistencia pura, el 5 es bobina porque indica J ahí, y el menos 20 es capacitor porque indica menos J. ¿Está?
Entonces acá dividiendo por ley de Ohm, B sobre Z, B sobre Z, B sobre Z. Entonces se hallan las tres corrientes. En el caso de la resistencia, su ángulo es 0 grados porque no produce desfasaje. En el caso de la bobina, su ángulo es 90 grados positivo. Y en el caso del capacitor es menos 90 grados. La primera tensión tiene ángulo 0, la segunda tensión 240, la tercera 120. Hay un desfasaje entre ellos de 120 grados. Entonces acá tenemos los resultados de las corrientes, que si sumamos vectorialmente las tres corrientes, obviamente las tres corrientes acá como se hizo, entonces nos da la corriente del conductor neutro. ¿Tá? Entonces eso es lo que se hizo. La primera corriente 22 ángulo 0 es 22 nada más. La segunda corriente 44 un ángulo 150, en polar está esto, división en polar. ¿Tá? Entonces acá se pasó a rectangular. La tercera corriente 11 un ángulo 210, en polar, se pasó a rectangular y se hizo la sumatoria y resultó este valor, que pasando a polar otra vez, ¿tá? Entonces tenemos la corriente total con su ángulo, que sería la corriente que va a circular por el conductor neutro. ¿Tá? También tenemos acá un ejemplo de conexión en triángulo. Entonces acá se hallan de la misma manera por ley de Ohm tres corrientes. En este caso las tres corrientes van a ser corrientes de fase con sus ángulos. Otra vez, ¿verdad? Tenemos acá tensión de línea 380, las zetas, da sus respectivos valores. La parte que dice J es la parte reactiva. La parte que no dice J, entonces la parte resistiva, quiere decir que la Z no es resistencia pura, la Z2 es resistencia más bobina y la Z3 es puro capacitor. Entonces acá nos ha hallado las tres corrientes en forma de dividir la tensión sobre la Z, que es la ley de Ohm en corriente alterna, se dispone de resultado en forma polar, ¿verdad? División en polar. Entonces al pasar rectangular tenemos las componentes que podemos ir realizando una sumatoria, ¿verdad? En cada vértice hay una sumatoria de corriente que es la diferencia entre la corriente que entra y la que sale en cada vértice, que lo que se hizo acá es realizar esa sumatoria y con esa sumatoria se obtiene la corriente total en forma rectangular primero y luego pasando a polar ya tenemos los valores totales que dieron 73, 47 y 52 amperes respectivamente. Y bueno, entonces con eso damos finalizado, digamos, esta súper ultra rápida clase para dar una introducción bien profunda en el sistema trifásico y ya con el desarrollo de las prácticas vamos a interpretar mejor, hacer mediciones, ¿verdad? De esos valores que estamos indicando acá, de tensiones, corrientes, de fase, de línea, las conexiones, vamos a hacer experimentos para observar qué es lo que ocurre en ambos sistemas cuando está equilibrado, cuando está desequilibrado, cuando hay fallas, por ejemplo, en el caso de que se conecta al neutro en el sistema estrella, se conecta a una fase en triángulo o en estrella, por ejemplo. Y esos tipos de experimentos vamos a ir haciendo ya en las prácticas posteriores. Entonces, es todo por hoy. Les agradezco entonces su atención y nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Saludos a todos. Éxito. ¿Qué tal? Espero que le haya servido. Hay mucho contenido de material técnico ahí en ese video.
habla de muchas cosas que están pendientes de hablar, como se dice. Entonces espero que le haya llegado ese contenido para que se entienda mejor el tema del sistema trifásico, ¿verdad? Hasta el momento, o sea, uno de los materiales que tengo ya preparado y que está bastante explícito, entonces espero que le haya llegado y eso era algo pendiente del año pasado también, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo no se pudo desarrollar como se debía. Entonces, aprovecho esta oportunidad que tenemos clase a distancia para complementar un poco. Yo sé que ustedes ya esto van a desarrollar con el profesor José León, que es ya el encargado este año de laboratorio, ¿verdad? Pero yo de mi parte también quería eh, colaborar y poner a disposición de ustedes todo este contenido de tal forma que les sirva, ya sea que aprendan conmigo o aprendan o amplíen su conocimiento con el profesor José León desde su punto de vista de su didáctica. Entonces, lo importante es que para ustedes se les aclare todas las dudas que tengan sobre el sistema trifásico, no importa de dónde venga ya ese conocimiento, ¿verdad? A nosotros nos va a servir para desarrollar nuestras actividades en instalaciones, en donde ya luego, anteriormente a esto, vamos a ir hablando ya de instalaciones eléctricas, de máquinas eléctricas y cosas así. Entonces vamos a ver otras presentaciones seguramente. Si es que todavía tenemos clases así a distancia, entonces vamos a ver todos los contenidos teóricos que también eh, lo veríamos allá, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar de esa forma este tiempo disponible. Y si se presenta ya la posibilidad de ir a hacer actividades presenciales, ya tendríamos que comenzar con algunas instalaciones ya, ¿verdad? Para retroalimentar la parte de instalaciones monofásicas, ya hacer las instalaciones trifásicas, como ya le estaba diciendo, ¿verdad? Y ya luego la parte industrial, ¿verdad? Que es un tema pendiente también, ¿verdad? Porque el año pasado no se pudo desarrollar y entonces este año estamos a full. De hecho que ahora estoy en ese tema y procurando, viendo materiales, me están apoyando también, comprando algunas cosas, ¿verdad? Que está a nuestro alcance, ¿verdad? No todo lo que yo quisiera, pero lo básico, y con eso básico hay demasiado cosa que podemos hacer, ¿verdad? Hay que ver si incluso alcanza el tiempo para hacer eso. Entonces, depende ya de eso nada más, que se habilite, que se autorice para las clases presenciales, entonces ya nos vamos todos a trabajar otra vez allá, como corresponde en instalaciones que eh, es mayormente práctico, ¿verdad? En fin, eso se puede hacer solamente en forma presencial, ¿verdad? Acá en un video no podemos estar haciendo instalaciones, ¿verdad? Podemos estar hablando de los conceptos y todo eso, hacer todos los cálculos electrotécnicos. Bueno, después completamos con la actividad práctica, por decir así. De otra forma sería todo expositivo. Y bueno, les quería comentar nada más que eh, la profesora Nadir necesita que ustedes accedan ahí al grupo de comunidad, ¿verdad? Comunidad educativa creo que se llama. Ahí tiene una actividad, ya me pidió a partir de las 9, yo le dije que en 10 minutos más o menos iban a ustedes a acceder ahí. Entonces yo le voy a liberar acá para que puedan acceder y nada más, ¿verdad? Ya llamar la lista por cualquier eventualidad, ¿verdad? Para que quede registrado acá y espero que ustedes también se hayan registrado en el formulario ahí, ¿verdad? Que queda en paralelo, hay un control paralelo por cualquier eventualidad para cualquier trámite administrativo, como se dice, ¿verdad? Ok, llamo entonces la lista. Por favor, el que me pueda decir presente, me dice presente y el que no, igual me puede escribir ahí en el chat, cosas así. Y ya está. Ahora. Bianca, Giselle, Bianca, Presente, profe.
Alba Sofía. Mauricio Javier. Presente, profe. Alejandro Diosnel. Vanessa. Vanessa Araceli. Presente, profe. Presente. Osvaldo Maximiliano. Presente, profe. Anaí. Presente, profe. Diego. Presente, profe. Janina Cano. Presente, profe. Aramí Cardoso. Presente, profe. Sara Garcete. Jesús Gil. Daniel Alejandro. Alexander. Daisy. Presente, profe. Blas Ramón. Presente, profe. Sabrina Luján. Carlos Sebastián Ocampos. Alejandro Ortiz. Matías Julián Penayo. Sebastián Peña. Presente, profe. Ya, ahí está Penayo, me escribí ahí. Está. Ya está Penayo. Víctor Alexander Pico Pérez, ya está también ahí, me escribió. Amalia Noemí Quintana. Quintana Amalia. Elías Sánchez. Presente. Está. Giovanni Schaffer. Ernesto Vera. Presente. Ya está. Dylan. Presente, profe. Presente, profe. Sí, ya está ya. Marisa Luján. Presente. Ahí está. Che, ¿no saben qué pasó con Giovanni? Giovanni no le tengo registrado en ninguna de las clases, así que no sé qué Hola, es. profe. Sabrina Mereles, presente. Merele, Sabrina. Ah, ya, ya está. Ya está. Bueno, ahí voy a tener la grabación.